Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta primera lección donde les quería contar un poco acerca de cuáles son los materiales que según mi punto de vista son los primeros que podríamos adquirir y empezar a usar como para tener algunos eh, resultados bastante mejor de los que venimos teniendo hasta ahora, o por lo menos ajustar un poco lo que venimos haciendo. Y para mí son básicamente, igualmente no se preocupen porque al final de la lección yo les voy a mandar un PDF con el resumen de lo que vimos ahora, así no tienen que poner play al video a cada rato. Pero me gustaría empezar con los lápices primero. Yo mayormente trato de utilizar esta, que es un portaminas, no sé si alguno de ustedes tiene alguno como esto, que es un lápiz mecánico. Este es uno de 0,5 milímetros, no sé si llega a ver ahí. Y básicamente trabajo con dos tipos de minas. Una es de minas 2H, estas son Faber-Castell. Y HB, o B en este caso. Con HB o con B más o menos, a mí yo prefiero trabajar con B, pero HB también está bien. Y ahora les voy a contar cómo es que las uso. También uso un lápiz 2H. No sé si llega a ver ahí porque está medio borroneado. También uso un lápiz 2H, ahora les voy a contar por qué. Una microfibra, esta es una común, que esta es de 0,4, por ejemplo, que tiene una punta bastante común, que esta la uso para hacer el entintado del dibujo. Y después una goma blanca común, la idea es que no manche la hoja. Una regla también, a veces para hacer algunas guías. Y un sacapuntas metálico, que para mí es mucho mejor que los sacapuntas, los que son electrónicos. Y después la hoja. Esto yo ya más o menos se lo había comentado a varios, pero esto sí me parece importante. Yo tengo este cuaderno que lo uso como sketchbook o libro de bocetos, si se quiere. Y lo más importante de todo para mí está acá, en esta. Este es el gramaje de la hoja, que también habla un poco de la calidad. Por ejemplo, esta hoja es marca Canson, no sé si se llega a ver ahí. ¿Y por qué para mí esto es muy importante? Si la hoja es demasiado finita, se tiende a arruinar fácilmente el dibujo. Y es una lástima muchas veces porque veo algunos dibujos a los que le dedicaron muchísimo tiempo y por usar la hoja equivocada ese dibujo se desperdicia. Entonces básicamente vamos a usar dos tipos de hoja. Uno es este, que para mí es el más importante de todos, que es el libro de bocetos, el que vamos a usar prácticamente todos los días. Y después también vamos a usar otra hoja de más gramaje, de 300 preferentemente. Y eso lo vamos a usar para dibujos finales. Ahora les voy a contar un poco más cómo es el proceso. Y primero me gustaría, acá por ejemplo tengo un manga de Full Metal. Y les quería contar un poco cómo es que uso yo cada uno de los elementos. Por ejemplo, este tiene mina 2H. Pero yo descubrí que usando el lápiz 2H a mí me da mucho mejores resultados para empezar. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué empezar con un lápiz 2H? Bueno, algunos de ustedes, por ejemplo, me comentaban que, por ejemplo, de un caso de uno de los chicos que me decía que usa Virome porque siente que le da mucho más control sobre la hoja, que el lápiz no se le desliza tanto. Y eso es verdad. Cuando nosotros usamos un lápiz HB,
se van a dar cuenta de que el, el lápiz tiende a deslizarse y eso hace como que nosotros perdamos un poco de control sobre el lápiz. Entonces, ¿qué hace la gran mayoría de los artistas? Esto es un proceso estándar. Usan los lápices 2H para el boceto, para cuando uno está poniendo la forma en el papel. Digamos que uno está tratando de meter este dibujo acá y más o menos está tratando de fijarse dónde va a quedar cada cosa. ¿No? Les pido disculpas por la desprolijidad, pero es más o menos para que vean. Entonces yo más o menos no estoy tratando de que el dibujo me quede bien, sino que estoy tratando de que más o menos copiar la forma, ¿no? Y esto lo vamos a empezar solamente copiando para hacer la lección más práctica. Entonces, por ejemplo, no sé, el dibujo me quedó algo así. Y se van a dar cuenta de cuando están dibujando, se van a dar cuenta que cuando están dibujando les va a ser mucho más fácil controlar el lápiz. A ver si le puedo hacer un poco de zoom acá. No sé si se llega a ver. Voy a tratar de marcarlo un poco más. Voy a marcarlo un poco más. Se van a dar cuenta que este lápiz, el 2H, les va a dar bastante más control sobre la forma que tienen que hacer. Y eso les va a permitir que no se equivoquen tanto, sino que más o menos si están tratando de hacer un círculo, el lápiz sea amigable para hacer un círculo y no que se les te esté yendo constantemente. Entonces por eso para mí es importante bocetar con el lápiz 2H. ¿Y por qué este lápiz y no usar las minas 2H? Yo descubrí que las minas 2H también tienden a deslizarse bastante. Y esta, por ejemplo, es una mina 2H también. Y fíjense que el trazo es bastante más oscuro. Y también yo noto cuando uso los dos, noto que este se desliza mucho más. Que eso no sería un problema cuando uno ya la tiene bastante clara, por decirlo de alguna forma. Pero al principio estamos tratando de que más o menos nos quede bien el trazo. Y por lo general nos cuesta. Entonces yo recomiendo empezar a bocetar con con el 2H. Y después arriba, una vez que más o menos estamos conformes, ahí sí, si querés con el 2H, con con el portaminas. Y después con un HB, usando la mina esta, la mina HB, para ya hacer el trazo definitivo. Después vamos a ver bastante cómo es el proceso, pero más o menos consiste en esto. Con el 2H, con el lápiz, o por lo menos lo que hago yo, o lo pueden hacer directamente con el mecánico, hacen una forma. Después, más o menos cuando sienten que se quedaron bastante conformes, la borran. Y lo bueno del 2H es que no deja tanto rastro. Entonces arriba, si quieren, lo pueden hacer con el portaminas. Que el portaminas, la gran ventaja que tiene es que el trazo siempre te va a quedar regular porque no hay que estar sacando punta constantemente. Entonces si queremos hacer un trazo no tenemos que estar todo el tiempo sacando punta, sino que el grosor lo controlamos con la presión. Y una vez que con el 2H el portaminas más o menos nos quedó como nos gusta, lo borramos de nuevo. Y usamos otro portaminas con minas HB. Y ahí sí tratamos de que el trazo nos quede lo mejor que se pueda. Lo más regular y lo más oscuro que se pueda. Y contando con la ventaja de que
el portamina siempre nos deja hacer el mismo tamaño de trazo. Digamos, nos queda algo muy regular, sin necesidad de estar sacando punta constantemente. Después, la hoja. ¿Por qué yo recomiendo tener... Y acá le voy a sacar un poco de zoom. ¿Por qué yo recomiendo usar dos tipos de hoja? Este que nosotros usamos tiene 100 gramos aproximadamente. Y por costo y por calidad, a nosotros nos conviene usar algo así como libro de bocetos. ¿Y qué es un libro de bocetos? Un libro de bocetos básicamente es como el gimnasio. Nosotros acá venimos y practicamos todo lo que tenemos que practicar, y acá nos vamos a dar mucho margen para cometer muchos errores, que es algo que nos conviene muchísimo al principio, cometer muchos errores. Entonces vamos a hacer esto, vamos a completar el libro de bocetos, vamos a hacer un montón de dibujos, 1, 2, 3, 4, todos los que podamos, y tratar de dibujar mucho acá. Y tratar de practicar las cosas que no nos salen bien. Todo en hoja de 100 gramos. Y suponete que no sé, que dibujás una semana, ¿no? Entonces llega el viernes y vos querés hacer un dibujo para subir a Instagram. Entonces te vas a tener preparado algunas hojas de 300 gramos. Te vas a dar cuenta porque estas son bastante más gruesas que las de impresora, por ejemplo, que son muy finitas. Y las de 300 gramos son bastante más anchas y más duras. Pero ¿qué pasa? Vas a ver que el dibujo va a tener mucha mejor calidad, muchísimo mejor calidad. Y también lo que te va a pasar es que si vos, por ejemplo, después lo querés pintar al dibujo, ya sea con lápiz o con Copic o cualquiera de estos dibujos, también vas a tener muchísimo mejores resultados. A mí me pasó, por ejemplo, yo experimenté un cambio muy grande en dibujo realista, donde vos tenés que usar un montón de lápices, apretar un montón, hacer un montón de contrastes. Y hubo un cambio muy fuerte cuando cambié la hoja. Entonces usaba unas hojas como esta para practicar nada más. Y en el momento que decía, bueno, más o menos estoy conforme con el nivel que tengo en esto, me voy a sentar a hacer un dibujo que después quiero guardar. Y ahí usaba las hojas de 300. Practicaba en el de 100. Y esta era como mi zona de performance, por decirlo de una forma, con hoja de 300 gramos. Por eso conviene tener este libro y para mí usarlo muchísimo todos los días. Aparte está bueno para meter, o sea, sacar ideas que tenés en la cabeza, pasarlas rápido al papel, usar muchísimo esto, incluso anotar, hacer cosas. A mí esto me parece maravilloso. Y después cuando decís, bueno, a ver, me voy a sentar a hacer el dibujo de la semana o el dibujo del mes y usar unas hojas de 300 gramos, porque justamente queremos que quede lo mejor posible. Y eso más o menos en cuanto a los materiales. Después, bueno, la goma blanca no tiene demasiada ciencia. La regla tampoco. Y después el tema de la microfibra. Mira, algunos usan una microfibra común como es esta, que para mí te da resultados muy muy buenos. De nuevo hay que tener muchísimo cuidado para manipular esto porque acá ya no se puede borrar, por eso es muy importante todo el trabajo previo. Y después hay algunos que usan viromes negras, hay otros que usan Copic Multiliner, que yo en este caso no tengo, pero veo que los artistas por lo general lo usan un montón, muchísimo, me parece que es lo mejorcito que hay. Pero de todas formas no se mareen demasiado con los materiales son una ayuda. Lo que importa en realidad son otras cosas, pero más o menos usando algunas cositas, yo creo que puede ayudar bastante y mucho más en esta etapa. Y después otra cosa con los materiales, que siempre estamos pensando que los materiales son todo, que hacen al artista. Y yo le puedo dar un smartphone a un mono y muy probablemente no sepa usarlo. O no sé, o lo va a usar se lo va a querer comer. Entonces tener los mejores materiales al principio, o creer que es por eso que no avanzamos, no es otra cosa que una excusa nada más. Y una que tenemos que desechar muy rápido. Y después con algunos materiales muy simples, de hecho todos estos materiales son bastante económicos, por lo menos yo los conseguí muy baratos acá, espero que en sus países también.
son 2 o 3 pequeños ajustes que se pueden hacer que para mí te pueden cambiar muchísimo los resultados que estás teniendo. De hecho, todas estas cositas las puedes aplicar hoy en tu próximo dibujo. Por ejemplo, en lugar de usar cualquier lápiz, usar un 2H, probar, hacer el boceto con el 2H, fijarte cómo se siente, si realmente tenés más control. Y arriba borrar y usar el HB para hacer el trazo final y tratar de hacer bien el trazo. La siguiente lección se va a tratar el trazo. Así vamos mejorando también, que esto es algo que veo que bastante gente tiene problemas. Y de repente empezar a completar un libro de bocetos y comprar una hoja distinta, que quizás si estás usando una finita, usas esta que es más gruesa y te das cuenta que tenés muchos mejores resultados también y son cosas que puedes guardártelas. Es lindo después recordarlo. Y, y no hay mucho más que eso. Yo ahora, junto a esta lección, les voy a juntar un PDF con un poco con el resumen, también con una explicación muchísimo más detallada de todos los materiales, que para mí no es tan esencial saber todo, pero si a alguno le interesa lo puede ver, que es un laburo de investigación que yo hice. Y cualquier consulta que tengan o cualquier cosa que no se entiendan, de nuevo me la pueden consultar. Y si no les gustó para nada esta lección o no les sirvió, también me lo pueden decir, obviamente. Y también quiero, si van a aplicar esta lección, también me gustaría ver los resultados que están teniendo ahora inmediatamente. Y de nuevo, cualquier duda estoy para ayudarlos y espero que sigan aprendiendo como también sigo aprendiendo yo.